El presidente Juan Manuel Santos ordena apretón en gastos de funcionamiento. Además, vuelve a responder a críticos que insisten en señalar en que su gobierno es derrochón. El ministro de Defensa propuso hoy al Congreso reformar el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, vigente desde hace 44 años. Discordia entre Colpensiones y Asofondos por ley que los obligaría a entregar trimestralmente el informe de las cotizaciones de sus afiliados. Justicia de Estados Unidos condena a 10 años de cárcel a oncóloga colombiana por intentar envenenar a su expareja. Familiares de joven brutalmente agredido en Chapinero y policía de la ciudad le piden a la Fiscalía que emita nueva orden de captura contra los dos presuntos responsables dejados en libertad por vencimiento de términos. Proyecto de modernización tributaria que presentará de nuevo el distrito ante el Consejo de la Ciudad incluiría rebaja en el predial. Avanza con éxito fútbol femenino, ya tienen nuevas metas subcampeonas. Con solo 3 titulares llega Vitória de Brasil para enfrentar a Nacional. Quindío derrota a Cúcuta y clasifica. América juega con Cartagena. Una abogada libanesa atrapó al soltero de oro de Hollywood, George Clooney, al final de la emisión desde la Galería 980 y su homenaje al artista Ana Mercedes Hoyos los espera con el triunfo del amor o con la insistencia para casarse. Los espero. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. Una carta del expresidente Belisario Betancur al gobierno para quitarse el sombrero. 2. Un nuevo alto cambio en el gobierno. 3. El caso de un magistrado que se negaba a acatar un fallo de magistrados. Tengo ñapa. Gobierno y Congreso buscan aceleradamente acuerdos para salvar la reforma de equilibrio de poderes. 1, 2, 3 y mi ñapa conciliadora al cierre de la misión. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos le ordenó a todos los ministros adelantar una reducción en los gastos de funcionamiento. El jefe de Estado indicó que se debe reducir los gastos de publicidad y viáticos al exterior. Según las estimaciones del mandatario, el recorte deberá alcanzar el billón de pesos. Este tema fue analizado durante el Consejo de Ministros y el presidente Juan Manuel Santos explicó cómo se hará ese ahorro. Vamos a reducir el gasto en publicidad en 40%. Vamos a reducir los gastos de viaje y de viáticos al exterior y al interior en 15%. Vamos a reducir el gasto en celulares, en papelería en un 10%. Esto significa menos gastos de funcionamiento, burocracia y le permite al gobierno tener más espacio para invertir en materia social. 100.000 mejoramientos adicionales de vivienda rural. 353.000 niños atendidos en primera infancia, adicionales a los que ya estamos atendiendo. 16.000 kioscos del programa de Vive Digital. El mandatario también le respondió a los críticos que insisten en acusar a su gobierno de derrochón. Esa acusación de que este es un gobierno derrochón, que es un gobierno que despilfarra, las cifras muestran exactamente todo lo contrario. También van a suprimir entidades que, como lo ha dicho hoy el presidente, tienen un caparazón burocrático. La presidenta de la Asociación Bancaria, María Mercedes Cuellar, y el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo le pidieron al gobierno que el recorte de gastos no se extienda a la inversión. El recorte en el gasto de funcionamiento por 1 billón de pesos anunciado por el gobierno nacional fue bien recibido por los sectores económicos que mantienen la expectativa por lo que será la reforma tributaria en la ley de financiamiento. Se destaca el recorte de gastos para incrementar la inversión al considerar que este rubro no puede verse afectado. Esto es para lograr que el monto de inversión aumente a 49.2 billones en la nueva propuesta, que implicaría un crecimiento de la inversión de 5%. La banca sostiene que el gasto ha sido un jalonador de la economía colombiana, pero aún se debe esperar lo que será la definición sobre la ley de financiamiento, en especial por la preocupación de mantener el impuesto al patrimonio. Que no prolongue más en el tiempo estos tipos de impuestos que son demasiado perjudiciales, que se busquen otras alternativas de tributación. El proyecto, que será radicado esta semana, busca financiar el déficit de 12.2 billones de pesos en el presupuesto general de la Nación de 2015. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó hoy al Congreso un proyecto para actualizar el viejo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. La iniciativa busca mejorar las herramientas de las autoridades para hacer eficaces las normas de control al comportamiento de la población. El Código de Policía vigente tiene 44 años y según el proyecto de reforma que presentó hoy al Congreso el ministro de Defensa, se requiere de una actualización para que sirva como real instrumento jurídico de prevención para la convivencia ciudadana.
Estamos tratando de actualizar unas normas de convivencia, de relacionamiento entre las autoridades y los ciudadanos que ya tienen casi 50 años. Con estas normas, la Policía Nacional podrá suspender fiestas ruidosas, cerrar locales ruidosos, conducir borrachitos, cerrar locales de venta de celulares robados. Se facilitan medidas correctivas de parte de la autoridad de policía, tales como multas, eliminación del bien o suspensión definitiva de la actividad de un establecimiento comercial que esté vendiendo celulares o bienes hurtados. Queda prohibido dibujar grafitis en zonas no autorizadas, que los vehículos públicos vayan con alto volumen en sus radios. Se aplicará una multa de 325.328 pesos por destruir puertas o buses de Transmilenio o de cualquier sistema masivo de transporte. El nuevo código establece también por primera vez sanciones para quienes violen la intimidad de otras personas a través de las redes sociales. Habrá una multa de 325.328 pesos para quienes divulguen en las redes sociales fotografías de otras personas tomadas en sitios privados. Y una multa por pasear mascotas sin collar o no recoger sus desechos por 162.664 pesos. Horas antes, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que se elevarán los controles para evitar que información reservada del Estado sea comercializada y pueda caer en manos de particulares. Aprovechando su intervención en un evento de comercialización y capacitación militar que se desarrolla en Cartagena, el ministro de la Defensa Nacional dijo que no va a aceptar más que la información ultrasecreta de las fuerzas militares continúe filtrándose o manipulándose por particulares. Se eleven los controles de contrainteligencia y se persiga a cualquiera que esté vendiendo información o que esté entregando información de seguridad nacional de manera deliberada. El ministro calificó como inaceptable el intento de chuzar los correos del jefe negociador del gobierno de La Habana. Es inaceptable que alguien intente interceptar, afectar comunicaciones privadas de cualquier ciudadano. Juan Carlos Pinzón puntualizó que desde el inicio de los diálogos de La Habana se designó un equipo de la policía capacitado para proteger la confidencialidad de los acuerdos. De otra parte, a 10 años de cárcel fue sentenciada por una corte de Estados Unidos la oncóloga colombiana Ana María González, quien fue hallada culpable por envenenar a su expareja sentimental. Su familia anunció que apelará la decisión. El jurado a cargo del caso determinó que la oncóloga colombiana Ana María González Angulo es culpable de asalto agravado por haber puesto en enero del año pasado un anticongelante a la bebida de su colega y entonces pareja George Blumenskyn. De acuerdo con la fiscalía, que pedía 30 años de cárcel, la médica estaba obsesionada con Blumenskyn, quien al parecer pensaba dejarla para establecerse y formar una familia con su novia. La familia de la doctora en Popayán catalogó la sentencia como injusta. Y eso es lo más importante ahora, la apelación, porque a mí me da mucha tristeza ver a una niña de semejantes calidades, una científica que le hace tanto bien a la humanidad, que salva tantas vidas, según los testimonios que se han dado de todo el mundo, verla ahora en 10 años recluida en una cárcel. Para mí eso es terriblemente injusto y me llena de tristeza. La defensa de González, que pedía libertad condicional, argumentó que ella también había probado el café y que lo que le había puesto era un edulcorante. Según la fiscalía, Blumenskyn ahora solo cuenta con el 40% de función renal. Familiares y amigos de Alejandro Vargas, víctima de una salvaje agresión a manos de 2 ponqueros en Bogotá, pidieron que el caso no quede en la impunidad y urgieron la recaptura de los implicados. La Fiscalía negó que se haya presentado negligencia en el caso. Según revela este video obtenido por CMI, a las 8:32 de la noche del pasado viernes, Alejandro Vargas llegó con su novia Orlena Suárez a este cajero en la carrera séptima con calle 59. Minutos después, 2 punqueros empezaron a agredir verbalmente a los jóvenes. Ellos dijeron que a ellos les encantaba y que querían romper cráneos de gomelos, lo repitieron varias veces. Según testigos, aunque el biólogo de 22 años intentó calmar los ánimos, fue brutalmente agredido por Nicolás Andrade Díaz y Daniel Nates Gallego. Lo cogieron por la espalda, no pudo reaccionar ni nada. 3 fracturas en la mandíbula, una en el cráneo y la desviación de una de sus vértebras fue el resultado de la salvaje golpiza. Mi hermano es el caso visible, pero así como mi hermano hay muchos casos que están prácticamente al borde de la muerte y los asesinos, porque son asesinos, están en las calles como si nada. Aunque fueron detenidos en flagrancia por la policía, Andrade Díaz y Nates Gallego quedaron en libertad. La Fiscalía dijo que no hubo negligencia y que fueron presentados ante un juez dentro del término de 36 horas establecido por la ley. Lo más importante para la Fiscalía era establecer si estábamos en presencia de unas lesiones o en presencia de una tentativa de homicidio.
Por ahora, mientras Alejandro tiene 45 días de incapacidad y espera una intervención quirúrgica para no quedar desfigurado, sus familiares confían en que un dictamen de medicina legal, videos y testimonios señalen que fue un intento de homicidio y el caso no quede en la impunidad. El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la orden de libertad que cobijaba a la exdirectora de Belidú, Liliana Pardo. La Fiscalía solicitará nuevamente su captura dentro de la investigación por el llamado carrusel de la contratación. La Fiscalía General, a través de una acción de tutela, pidió que se revocara el fallo que concedió la libertad a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, al considerar que hubo una supuesta extralimitación de funciones para conceder dicho beneficio. Le dio la razón a la Fiscalía, vuelve nuevamente la misma situación jurídica de Liliana Pardo y es medida de aseguramiento en su contra. Frente al carrusel de la contratación, sostuvo que se han logrado 16 condenas, la apertura de 98 procesos con más de 100 implicados, 40 imputaciones de cargos con 33 medidas de aseguramiento. Sin embargo, los procesos más demorados han sido contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, el abogado Álvaro Dávila y el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien tiene 3 procesos penales. Estaba a punto de obtener la libertad provisional y a raíz de nuestra llegada tiene 2 imputaciones más con medida de aseguramiento adicional. En el proceso se han devuelto 1.600 millones de pesos y por lo menos 40.000 millones hacen parte de un embargo. Adicionalmente a unas acciones del Grupo Nule que fueron también incautadas por la Fiscalía, alrededor de 400.000 millones de pesos. En los próximos días habrá nuevas decisiones. Tras las explosivas críticas del fiscal general a la propuesta aprobada en el Senado sobre el Tribunal de Aforados, los ponentes de la iniciativa invitaron al fiscal general a que aporte ideas en esta materia en el Congreso. La senadora Claudia López pedirá que el jefe del organismo investigador y los presidentes de las altas cortes lleven sus propuestas al Parlamento. El ministro del Interior reconoció que a pesar de no estar satisfecho con la propuesta aprobada, el debate sobre la misma debe ser sereno y ante las críticas que el fiscal Eduardo Montalegre hizo al Tribunal de Aforados, dijo que el gobierno no cazará peleas. El gobierno ha liderado este proyecto y lo va a seguir liderando con ánimo sereno, con ánimo tranquilo y sin cazar peleas con nadie. Pero a mí me llama mucho la atención que ahora sí algunos de los críticos de la reforma que decían que la reforma no contenía nada, están viendo que sí tiene unos dientes. Hoy, tras una reunión entre los ponentes de la iniciativa con los ministros de Interior y Justicia, los representantes de los partidos expresaron su molestia y repudio a las declaraciones de Montealegre cuando dijo que el supertribunal, tal y como fue aprobado, es revanchista por parte del Congreso hacia las altas cortes. Todas las bancadas estaremos de acuerdo en reiterarle la invitación al señor fiscal y a los altos magistrados para que de frente al país, en la plenaria del Senado y por escrito, radiquen sus argumentos. Acudimos al talante democrático del señor fiscal para que acepte que el Congreso es democrático y que las discusiones hay que darlas al interior del Congreso. Si fuera una revancha del Congreso, la tienen que coger con el gobierno. Lo que presentó el gobierno fue más duro de lo que se aprobó en la Comisión Primera. Los ponentes del proyecto sobre equilibrio de poderes aseguraron que el artículo sobre el Tribunal de Aforados será discutido como fue aprobado en plenaria y que si hay propuestas de cambios al mismo por parte del gobierno y algunos partidos deben presentarse pliegos de modificaciones que serían discutidos. La policía, el Ministerio de Comercio, Migración Colombia, junto a Bienestar Familiar, crearon una estrategia contra la explotación sexual infantil en el país. Cada 3 meses esta comisión de alto nivel se reunirá para evaluar los avances en materia de protección a los menores. En lo corrido de este año, 142 menores de edad han sido víctimas de explotación sexual infantil en el país y aunque representa una reducción de 8% frente a los casos en el mismo periodo del año pasado, la cifra sigue siendo alarmante. No vamos a permitir que ningún turista nacional o extranjero venga o visite nuestro país o haga plan turístico y tenga entre sus planes también abordar a un niño para satisfacer sus apetitos sexuales, porque lo vamos a castigar severamente como lo dispone la ley y esta alianza nos permitirá hacerlo. Esto como una manera de ir directamente y de frente contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco de un turismo responsable. Para llevar a cabo esta estrategia, la policía ha priorizado 3 zonas del país de donde proviene la mayoría de denuncias de explotación sexual infantil. La zona del norte del país nos preocupa. El eje cafetero nos preocupa, el centro del país también nos preocupa. Entre 2013 y 2014, 101 delincuentes han sido capturados en Colombia por este delito. En su visita al Carmen de Bolívar, el procurador Alejandro Ordóñez anunció que pedirá apoyo internacional para determinar qué ocurre con las jóvenes de esa población quienes se enfermaron luego de que se aplicaran la vacuna contra el virus del papiloma humano. Tras escuchar por más de 4 horas a la ciudadanía del Carmen de Bolívar, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que pedirá presencia de expertos internacionales para que analicen la situación en la región. La Procuraduría también se compromete a hacer las gestiones para ello,
acudir a instancias internacionales. Ordóñez advirtió que la próxima semana se reunirá en su despacho con los organismos de salud para debatir y buscarle salida a esta problemática que afecta a menores en Carmen de Bolívar. El jefe del Ministerio Público confirmó que ha recibido más de 21 denuncias de casos similares desde Bogotá y otras partes del país. La Corte Constitucional ordenó a la policía aclarar públicamente en un medio de comunicación su equivocación por calificar como vándalos a 2 jóvenes y haber publicado sus fotos en varios medios. Las disculpas públicas deberán aparecer en un medio de circulación nacional. En el aviso se debe especificar que los jóvenes no están vinculados a ninguna investigación penal. Las 2 personas a las que se refiere la sentencia son Cristian Darío Arango Chacón y María Angélica Arias García. Según la Corte Constitucional, la policía violó el derecho al buen nombre y a la honra al quedar sus identidades y sus rostros expuestos en público. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que el gobierno está comprometido con la lucha contra las estructuras del contrabando y sus testaferros y anunció que muy pronto habrá sorpresas en este tema. Durante la inauguración de la Feria Internacional de Bogotá en Corferias, el presidente Santos reconoció que en la lucha contra el contrabando falta mucho y este es tal vez el problema que más afecta hoy a los industriales. Y estamos decididos a acabar con esas organizaciones dedicadas a este delito. Hemos avanzado mucho y dentro de poco vamos a tener buenas sorpresas en ese frente. Vamos detrás de sus cabezas, vamos detrás de sus testaferros, vamos detrás de las entidades financieras que de una u otra forma están encubriendo el lavado de activos. Dijo que el gobierno seguirá impulsando en el Congreso el importante proyecto de ley anticontrabando. También en este mismo escenario reveló que el Foro Económico Mundial escogió a Colombia como sede de su reunión para Latinoamérica en el año 2016. Hay controversia entre el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, y el presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones, Santiago Montenegro, por la ley de transparencia pensional que obligaría a Colpensiones a actualizar en corto tiempo la historia laboral de más de 6 millones de colombianos. Para evitar inconvenientes a la hora de la jubilación, el Congreso creó una ley que obliga a todos los fondos de pensiones a presentar un informe trimestral de las semanas cotizadas y las que faltan para la pensión. El presidente objetó la norma porque el administrador público aludió problemas operativos para actualizar la información de sus afiliados. Nosotros tenemos las historias laborales desde 1967 y dada la estructura del Seguro Social, es muy complejo porque hay muchas inconsistencias en las historias laborales. Los fondos privados que ya entregan este tipo de extractos piensan lo contrario. Los afiliados a Colpensiones tienen todo el derecho de saber cuántas semanas han cotizado y cuántas les falta para cotizar. En aras de transparencia, Colpensiones asegura que vía internet se pueden revisar y corregir las historias laborales. Los fondos privados dicen que esta información la deben dar ellos periódicamente en físico o por correo electrónico. Todo colombiano puede ver cuántas semanas tiene en la página web de Colpensiones. Lo complejo es saber cuántas semanas le faltan, que es uno de los puntos de la ley. Una información imprescindible, crítica, para que las personas sepan si se van a jubilar o no. La ley debe volver al Congreso para que sea corregida. El secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, anunció la presentación nuevamente del proyecto de modernización tributaria que ahora incluirá una reducción en el impuesto predial. La nueva propuesta del proyecto de modernización tributaria va a acoger el articulado presentado por la ponencia positiva de la concejal Liliana de Diago. Esta propone una reducción del predial del 16 por mil al 13 por mil. Acogiéndonos a lo que se alcanzó a desarrollar en las ponencias positivas que tuvimos en el periodo, en la vigencia pasada. El impuesto de industria y comercio se mantendrá y será simplificado para que se pueda pagar anualmente. El distrito presentará los proyectos con el presupuesto del próximo año y revivirá el polémico de los colegios por concesión para que tengan garantizada la financiación durante los próximos 3 años bajo vigencias futuras. Los colegios de concesión, entendiendo que la interpretación de muchos concejales es errada, totalmente errada. Las vigencias futuras son legales, son posibles, no es una solicitud de recursos adicionales, es simplemente un permiso para contratar por un periodo mayor de tiempo, como lo dice la teoría económica, que hay que reducir costos de transacción. Los proyectos serían radicados el próximo 1 de noviembre. La presidenta de la Asociación de la Industria Móvil, Asomóvil, Nancy Patricia Gutiérrez, rechazó los señalamientos realizados por la Administración de Bogotá contra los operadores de telefonía celular sobre su presunta complicidad con el hurto de teléfonos móviles.
Los operadores de telefonía móvil se defendieron de las acusaciones del distrito que los señalan como cómplices del robo de celulares. Estas son unas empresas muy serias que no conectan con los delincuentes ni con actividades delincuenciales. Lleva pues definitivamente a acabar con unas empresas, con la reputación de unas empresas tan serias, absolutamente legales y sometidas y cumplidoras de las normas colombianas. De acuerdo con Asomóvil, al mes se bloquean 350.000 equipos. Se cumple a cabalidad con desconectar o con bloquear los teléfonos que son reportados como hurtados. Las compañías han invertido 60.000 millones de pesos en la implementación de las bases de datos negativas y positivas que permiten identificar los equipos hurtados. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció las primeras sanciones por despilfarro de agua. A un mes de haberse implementado las sanciones por consumo de agua excesivo en algunas ciudades y municipios de 12 departamentos, el ministro reportó que el 12% de estas poblaciones fueron multadas. Ya las empresas nos reportan que alrededor del 12% de la población se ha visto pues, con un sobrecosto en su factura por derrochar agua. Henao espera que el IDEAM anuncie a cuáles municipios se les puede levantar la medida, dada de las bajas probabilidades de la llegada del fenómeno del Niño. Aquellas regiones donde ya teníamos con el IDEAM una disminución de ese impacto, se van a quitar estas medidas para que la gente siga consumiendo de forma normal, eso sí, invitando a la autorregulación. Este balance lo hizo el ministro durante su rendición de cuentas, donde además reiteró el llamado al ministro de Hacienda para que le den al sector una mayor asignación presupuestal. La Dirección de Impuestos y Aduanas anunció la recuperación de 94.000 millones de pesos que cerca de 5.000 morosos le debían al Estado. En la primera jornada realizada en el país, la DIAN logró que cerca de 5.000 contribuyentes se pusieran al día en sus deudas, con la cual se logró recuperar alrededor de 94.000 millones de pesos. La Administración Tributaria realizó 5.139 visitas a los deudores, los cuales representan 73.400 millones de pesos, y aplicó títulos de depósito judicial por 20.598 millones de pesos. La entidad se ratifica en la tarea de remate y secuestro de bienes en contra de los evasores. La próxima jornada de recuperación de carteras se realizará el 29 de octubre. El índice de capitalización de la bolsa cerró al alza. Tras el cierre negativo de los principales mercados bursátiles del mundo, hoy el Colcap avanzó levemente 0,03%. La acción más valorizada fue Cementos Argos, la acción más desvalorizada fue Preferencial Avianca Holding. Se acerca el cuarto trimestre del año. Según analistas, ¿cuál es el sector más recomendado para invertir en el corto plazo en Colombia? Estados Unidos y lo que empiezan a descontar los agentes frente a incrementos de tasas de interés va a generar mayor volatilidad. Yo creo que el consejo para este último semestre es tal vez mantenerse en sector financiero y en acciones contracíclicas. El precio del dólar ganó 4 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar peso que regirá para mañana martes será de 2.028 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1.970 pesos y lo venden en 2.000 pesos. Un euro cuesta 2.573 pesos con 12 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1.91. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 15,66 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $94 con 57 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.205 pesos. Y luego de alcanzar sus objetivos, la selección Colombia femenina ya está en el país. ¿Qué hace un gato cuando se le acorrala? Se pone a la defensiva y huye. Este es el mismo síndrome que sufren los hombres con el tema del matrimonio. Por eso hoy, el día en el que el soltero más codiciado de Hollywood, George Clooney, se casó, nos preguntamos, ¿qué efecto tienen los hombres la presión de las mujeres por el matrimonio? Lo sabrán después de comerciales. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y luego de haber logrado los 3 objetivos, la selección femenina de Colombia arribó al país y estuvimos con ellas. Se fueron en medio del silencio y regresaron como heroínas. Las 22 jugadoras que terminaron invictas y subcampeonas de la Copa América Femenina de Ecuador recibieron un merecido reconocimiento a su labor en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.
Fue algo muy especial llegar a conseguir todas estas clasificaciones, dejarle al país esa alegría de que el fútbol femenino es importante para el país entero y que estamos para grandes cosas. Por su parte, Sandra Milena Sepúlveda, la arquera con la valla menos vencida del certamen con tan solo 2 goles, está convencida que la mentalidad ganadora fue fundamental para el éxito alcanzado en Ecuador. La diferencia de esta selección es la mentalidad tan grande que ha tenido, lo positiva que fue, que creyó en las condiciones de cada jugadora y que bueno, y que la experiencia del recorrido y el bagaje de cada una de las jugadoras fue esencial para eso. Tras el éxito alcanzado en Ecuador, la selección Colombia ya diseña su plan de preparación para los Juegos Panamericanos de Toronto y el Mundial de Canadá 2015, así como los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. El actor intelectual de este gran logro conseguido por las chicas es su técnico, el señor Felipe Taborda. Conozcamos un poquito de él. La selección Colombia femenina dejó una excelente imagen en la Copa América que se realizó en Ecuador, donde nuestras niñas alcanzaron el subcampeonato de forma invicta. El cerebro de esta gesta es un hombre tímido y de pocas palabras, pero es considerado por sus propias jugadoras como un entrenador estudioso, líder y disciplinado. Fabián Felipe Taborda nació hace 36 años en Palmira, es licenciado en Educación Física y especialista en Desarrollo Deportivo. El profe Taborda se encontró por casualidad con el fútbol femenino en su Palmira natal, donde logró objetivos que llamaron la atención de la Federación Colombiana de Fútbol. En su primer reto no decepcionó, clasificó a la selección sub-17 para el Mundial de Azerbaiyán en 2012. Ahora con las mayores logró la clasificación a Panamericanos Mundial Olímpicos, tarea más que cumplida, pero un serio reto para un técnico relativamente joven. Estas jugadoras lo dieron todo por un país, los números nos ayudan muchísimo, la única selección invicta de 21 puntos, 17, 12 goles, 12 en contra, la valla menos vencida. Creo que una campaña muy bonita. En el desértico estadio de Armenia se enfrentó el puntero del torneo Postobón, el Quindío, contra el Cúcuta Deportivo. Estadio Centenario de Armenia, vacío como siempre. El primer gol llega a los 78, no había pasado nada hasta ahí. ¿Y quién? El eterno Wilson Carpintero. No le gusta que le digan el pájaro carpintero, pero si sigue haciendo estas cosas le vamos a seguir diciendo el pájaro carpintero. 1-0. Minuto 86. Mira el blooper que hacen de gente pelota. Los dos centrales se pelean por la misma pelota. Y atrás entra el goleador del Quindío y del torneo Postobón, Filigrana. Y este Filigrana desborda, tira al centro. Y otra vez, ¿quién? El pájaro carpintero. Para el 3-0 del Quindío, ya casi clasificado con 27 puntos a las rondas finales del torneo Postobón. Y para no perder la punta, el América viajó a la Heroica a enfrentar al difícil Real Cartagena. No le fue bien hoy al América, perdió 3-1, el primer gol, Salinas, un golazo, miren cómo le pega por arriba de la barrera, donde entra la pelota, el arquero no puede hacer absolutamente nada. Segundo gol, este es Mendoza, Humberto Mendoza, ¿se acuerdan? Ya pasó por un montón de equipos, pone el 2-0. Inmediatamente miren lo que pasa, le dan un penal al América. Él pegó en la mano. Hay una repetición, yo la vi, que pega en la mano. Le pide, le suplica, por favor, y va a patear y tapa al arquero. Tapa al arquero, sigue el resultado 2-0. Inmediatamente, 2 minutos habían pasado y infantilmente el central Osorio comete este penal y otra vez. Y esta vez sí, esta vez Balanta pone el 2-1 para el América. Ganaba el Cartagena 2-1, el segundo tiempo fue peleado mano a mano, la tuvo el América para empatar un par de veces, jugada colectiva y Salcedo pone el 3-1 definitivo del país. Que tengan una muy buena noche. Mañana los espero a las 6:40 de la tarde en Gente Pelota. Mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Galería 980 en Bogotá, en donde hoy se realiza la conmemoración del cumpleaños número 72 de la artista Ana Mercedes Hoyos, quien falleció el pasado 5 de septiembre. Y aquí, la última galería en donde la maestra expuso su trabajo, esta noche se le recuerda con cariño. Y comienzo hablándoles de la noticia que hoy ha acaparado los titulares internacionales del entretenimiento, y es el matrimonio de George Clooney con Amal Alamuddin.
La ciudad de los canales, Venecia, ha sido testigo de la boda del que fuera apodado el soltero más codiciado de Hollywood, George Clooney, quien a los 53 años contrajo matrimonio con la abogada Amal Alamoudine. Ayer, en un ritual druso, la fe que profesa la novia. Y allí, en su primera aparición ante la prensa, como la señora Clooney, lució un hermoso vestido de macramé con flores aplicadas de Giambattista Valli. Y hoy fue el civil en el ayuntamiento veneciano, con traje marfil de pantalón y sombrero. En estos 4 días de celebración en la romántica ciudad se dejaron ver algunos de los flamantes invitados, estrellas como Bono, Cindy Crawford con su esposo Rand Gerber y Matt Damon, entre otros. Este matrimonio llega a la vida de Clooney 21 años después de separarse de su primera esposa, Talia Balsam. La vida de un actor tampoco es una vida como para estar en casa con una esposa y vivir una vida como vive el resto pues, de la clase media en Estados Unidos. Eso también dificulta un poquito asentarse. Pero lo hizo, el soltero empedernido, luego de haber tenido relaciones sentimentales con mujeres como Céline Balitrán, Krista Allen, Sarah Larson, Lisa Snowdon y Elisabetta Canalis, finalmente decidió ir al altar. Y el séquito de exnovias de George Clooney seguro se preguntarán cómo hizo Amal para atraparlo. Fácilmente la respuesta podría ser nada, o por lo menos no insistir con el casamiento. Hoy salimos a las calles de Bogotá para ratificar que este tipo de presión en los hombres puede ser muy contraproducente. ¿Qué reacción crees que tiene en los hombres cuando nosotros las mujeres comenzamos de pronto a presionarlos con el tema de matrimonio? Huyen. Nos saco corriendo. ¿Qué efecto tiene en un hombre como tú, por ejemplo, que una mujer comienza a presionar para que se casen? Espantarlo a uno. No, la verdad no funcionaría la presión, no vale la pena. Dependiendo del tipo de relación, pero creo que muchos hombres se asustan. Una situación que ocurre también en diferentes latitudes. ¿En tu cultura también las mujeres se desesperan por casarse? Sí, lo mismo. Ya, nosotros, más o menos por como 26, 27 años, ya con mucha presión viene de la familia, ¿no? Con el Centro Nacional de Consultoría le preguntamos a hombres y mujeres del país, ¿cuando una mujer más insiste en casarse, más ahuyenta a su pareja? El 72.3% de los hombres respondieron que sí los aleja y el 71.3% de las mujeres también opinó lo mismo, para un total de 72% de personas a nivel nacional que aseguran que esta presión ahuyenta a los hombres. Asista del 8 al 12 de octubre al Gran Salón Inmobiliario en Corferias y conozca las mejores oportunidades de compra e inversión en bienes raíces. Organiza Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y Corferias. Tupac Mantilla es el percusionista colombiano que se ha hecho célebre por crear sonidos con su cuerpo. Hoy presentó esta técnica en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Las artes a la canasta familiar, así se denomina este seminario que busca fortalecer las políticas relacionadas con la educación artística en Colombia. Gabriel García Márquez, en su proclama para un país al alcance de los niños, pidió hace 20 años que la ciencia y el arte estuvieran en la canasta familiar. Integrar el arte a la educación es una estrategia para superar la segregación cultural. Es por esto que en el marco de este evento se presentó el percusionista Tupac Mantilla, cuyo trabajo pedagógico está enfocado a niños en condiciones de pobreza y maltrato. Nosotros tenemos una ley de educación que dice que el arte y la cultura es área fundamental del conocimiento, pero sin embargo lo hemos olvidado mucho. Visite la Feria Internacional de Bogotá y descubra por qué seguimos siendo el motor de la industria del país. Lo esperamos hasta el 3 de octubre en Corferias. Los vestidos vaporosos de Elisa desplegaron su elegancia en la Semana de la Moda de París. El diseñador libanés en esta ocasión optó por el degradé y por los estampados. De nuevo, la elegancia y sofisticación en pasarela dejó claro por qué Elisa es uno de los preferidos de las estrellas. Esta vez su colección fue una exaltación al mar. Diseños en sedas con fluidez y brillos evocaron el movimiento del agua. Los vestidos como protagonistas fueron tan versátiles como la paleta de colores, desde los negros con transparencias y encajes hasta los de corte setentero con estampados acuáticos y líneas geométricas. Los escotes profundos aportaron feminidad y sensualidad a esta colección alegre y de ensueño en la Semana de la Moda de París. Desde la Galería 980, en donde personalidades del mundo de la cultura y del arte se dan cita para conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños número 72 del artista Ana Mercedes Hoyos, me despido por hoy. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana.
Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Una carta del expresidente Belisario Betancur al gobierno para quitarse el sombrero. 2. Un nuevo alto cambio en el gobierno. 3. El caso de un magistrado que se negaba a acatar un fallo de magistrados. Tengo ñapa. Gobierno y Congreso buscan aceleradamente acuerdos para salvar la reforma del equilibrio de poderes. 1, 2, 3 y mi ñapa conciliadora después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. El expresidente Belisario Betancur, posiblemente uno de los colombianos cuyas vidas afrontaron más peligro después del desastre del Palacio de Justicia, le envió al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la siguiente comunicación. Permítame referirme a informaciones que he visto en los medios de comunicación sobre el déficit en las destinaciones fiscales para la Oficina de Protección que dirige el doctor Andrés Villamizar. En ese sentido, le sugiero atentamente disponer la revisión de mi esquema de seguridad porque tengo la percepción de que podría contar con menos personal y menos vehículos. De esta manera, en algo podríamos contribuir al saneamiento de los recursos de la oficina respectiva. En ese mismo sentido, me he dirigido al doctor Villamizar. De usted, con toda atención, Belisario Betancur, expresidente de Colombia. Ah, ¿qué tal el ejemplo y qué tal el contraste? 2. Se avecinan más cambios en el gobierno. El exministro Sergio Díaz Granados, expresidente del partido de la U y jefe de la campaña reeleccionista del presidente Santos, será el nuevo representante de Colombia ante una de las entidades financieras más importantes del mundo, el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El exministro Díaz Granados reemplazará en el cargo al también exministro Juan Carlos Echeverry, quien regresa al país a emprender una gran empresa política. El relevo en la representación de Colombia ante el BID se dará el próximo mes. Echeverry está considerando seriamente su postulación como candidato a la alcaldía de Bogotá en representación del Partido Conservador. A mí me parece que la ciudad, después de tantos meses de desorden e improvisaciones, no tendría como agradecer el timonazo. 3. Las cosas en los altos tribunales de justicia caminan a veces tan enredadas que las mismas cortes se ven en dificultades para aplicar sus propios fallos. Eso es, ni más ni menos, lo que ha ocurrido con el magistrado presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte. Resulta que el Consejo de Estado anuló su elección por incurrir en la llamada puerta giratoria, es decir, yo te elijo, tú me eliges. El magistrado Ricaurte hizo lo que precisamente no se debía hacer: tomar del pelo al alto tribunal y resistirse a cumplir la sentencia. Interpuso todo tipo de recursos, él directamente y él a través de terceros, para no acatar la sentencia. Finalmente, hoy, 2 meses después de haberse emitido el fallo, la magistrada Estela Conto, de la sección tercera del Consejo de Estado, resolvió el último de los recursos dilatorios. Lo había presentado la directora administrativa de la rama judicial, Celinea Orostegui, quien pedía la nulidad del proceso porque ella no había sido notificada de la decisión. La magistrada Conto resolvió no solo rechazar por improcedente esa solicitud, sino que le impuso una multa de 3 millones de pesos por actuaciones dilatorias. Remitió copias del expediente a la Fiscalía por considerar que faltó a la verdad. Con la decisión de hoy, el fallo queda en firme y el magistrado tendrá que retirarse tan pronto sea notificado. ¿Qué tal como a veces son los mismos hombres que ejercen la majestad de la magistratura quienes la atropellan? Tengo ñapa. Se reunieron hoy los ponentes de la reforma sobre la equidad de poderes con el ministro Juan Fernando Cristo para tratar de arreglar los enredos que surgieron en la Comisión Primera del Senado. El dilema de los senadores es este. Si se atiende el duro reclamo del fiscal, que el Congreso considera exagerado e irrespetuoso, se admitiría no solo que tienen razón, sino que se aceptaría el maltrato verbal al Congreso por parte del alto funcionario. Inclusive,
En la reunión, el senador Armando Benedetti preguntó en dónde está el pronunciamiento del presidente del Senado, José David Name, defendiendo al Congreso de los ataques del fiscal. En la reunión también se consideró que si se mantenía lo aprobado, podría entenderse que hay una especie de retaliación contra las Cortes y esa no es la voluntad del Congreso. En la reunión de hoy no hubo acuerdo, pero quedó claro que tanto el gobierno como la senadora Claudia López, autora de las enmiendas al Tribunal de Aforados que provocaron la pequeña crisis, están en ánimo conciliatorio. La reunión continuará mañana. Los ánimos están calmados, pero les puedo asegurar que el asunto no va a ser fácil. Hasta mañana. Que descanse. ¿Usted cree en el polígrafo como prueba auténtica y confiable de que una persona dice la verdad? Sí, 96%. No, 4%. Votos hasta el momento, 2.551. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, SMI La Noticia.